En la vida diaria, a menudo nos encontramos cargando con un peso invisible. No es un peso físico, pero es igual de agobiante. Son pensamientos, emociones, creencias y objetos que, aunque no los vemos, nos afectan profundamente. Tal vez arrastramos el rencor de un pasado que ya no tiene lugar en el presente o mantenemos objetos que nos recuerdan momentos que no aportan nada a nuestra paz interior. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de cuánta energía estamos gastando en aferrarnos a estas cargas, que no hacen más que detenernos. En este video, exploraremos cómo la sabiduría budista nos ofrece una poderosa forma de liberarnos de todo aquello que no nos sirve. Nos invita a soltar lo que ya no tiene propósito en nuestras vidas, a vivir con mayor ligereza y a crear espacio para lo que realmente importa. ¿Te atreves a liberar tu mente y tu corazón? La clave está en entender que, al soltar, nos transformamos. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo, paso a paso, a través de las enseñanzas budistas. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que el sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con ellas. Según las enseñanzas budistas, el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que ya no tiene valor, cuando nos aferramos a lo que ya ha cumplido su propósito. Esta es la raíz del sufrimiento, el deseo insaciable de mantener algo que ya no nos beneficia, ya no nos sirve, y que incluso puede estar impidiendo nuestro crecimiento personal y espiritual. La mente humana tiende a aferrarse a lo que le resulta familiar, aunque eso no signifique que nos haga bien. Ya sea una relación tóxica, un pensamiento negativo recurrente, o incluso un objeto material que ya no cumple ninguna función real en nuestra vida, nuestra mente se engancha a ello por miedo al cambio o por apego a lo conocido. Es en este apego donde radica el sufrimiento. En lugar de permitir que las experiencias fluyan, que las personas y las circunstancias vengan y se vayan con el curso natural de la vida, nos aferramos a ellas, como si pudiéramos controlarlas o detener el paso del tiempo. El budismo enseña que este apego es la causa primaria del sufrimiento. En el camino hacia la liberación, uno de los primeros pasos es reconocer este patrón y entender cómo nos afecta. Cuando no dejamos ir lo que ya no nos sirve, cuando nos aferramos a las viejas heridas, a los errores del pasado, o a las expectativas irrealistas, nos condenamos a seguir experimentando dolor innecesario. El sufrimiento no proviene de lo que ha pasado, sino de nuestra incapacidad para soltar y aceptar la impermanencia de la vida. La impermanencia es una de las enseñanzas centrales del budismo. Todo en el universo está en constante cambio, y aferrarse a lo que ya no tiene valor es luchar contra la naturaleza misma de la existencia. Cada momento que pasa es único, y las personas, las situaciones y los objetos no permanecen estáticos. Todo está en flujo, y es cuando tratamos de detener ese flujo que el sufrimiento se instala. Al entender que todo es temporal, podemos aprender a soltar y vivir más ligeros, permitiendo que lo viejo se disuelva para dar paso a lo nuevo. La clave está en dejar ir lo que ya no tiene propósito en nuestras vidas. Esto no significa renunciar a la vida o a las experiencias, sino más bien reconocer que sostenernos en lo que nos lastima, nos detiene o nos limita, nos está causando más daño que beneficio. Al liberarnos de este apego, el sufrimiento comienza a desvanecerse, y con él, la carga que llevamos durante tanto tiempo. Esta es la verdadera liberación que nos ofrece la sabiduría budista. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra el concepto de anitya, que se traduce como impermanencia. Esta idea es fundamental para comprender cómo el sufrimiento y el apego están intrínsecamente relacionados. Anitya nos recuerda que todo en la vida está en constante cambio. Nada es fijo, nada es permanente, ni siquiera nuestras emociones, pensamientos o circunstancias. Todo lo que experimentamos en este mundo está sujeto al flujo continuo de transformación. Esta es una de las leyes universales más poderosas. Todo lo que nace, eventualmente se desvanece. El principio de la impermanencia nos enseña que aferrarnos a lo que ya no tiene valor es una forma de vivir en la ignorancia. Nos atrapamos en la ilusión de que las cosas, las personas o incluso las situaciones deben permanecer de una determinada manera, cuando en realidad, todo cambia constantemente. Cuando nos aferramos a algo que ya ha cumplido su propósito o que ha dejado de ser útil, estamos ignorando la naturaleza misma de la vida. Nos resistimos al flujo natural del mundo, y es esta resistencia la que crea el sufrimiento.
La impermanencia no solo se refiere a los objetos materiales, sino también a nuestros pensamientos y emociones. Las emociones, por ejemplo, son transitorias. Aunque experimentemos tristeza, ira o ansiedad, estas no son permanentes. Están en constante cambio. Sin embargo, nuestra tendencia humana es aferrarnos a ellas, darles una identidad y permitir que definan nuestra existencia. Nos identificamos tanto con nuestros pensamientos y emociones que llegamos a pensar que son una parte fija de nosotros, cuando en realidad, son tan efímeros como las nubes en el cielo. La sabiduría budista nos invita a practicar el no aferrarse. No es que debamos renunciar a todo lo que tenemos o a todas las experiencias que vivimos, sino que debemos aprender a soltar el apego y la identificación con las cosas que no nos sirven. Esto incluye no solo los objetos materiales, sino también creencias, relaciones y expectativas que nos mantienen estancados en el pasado o en una versión fija de nosotros mismos. El acto de soltar nos libera de las cadenas del apego y nos permite vivir más plenamente en el presente. Al comprender a Nitya, comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. La impermanencia nos enseña a estar más presentes, a aceptar lo que es y a soltar lo que ya no tiene valor. Nos ayuda a entender que aferrarnos a lo que ha pasado o a lo que aún no ha llegado es inútil, porque el único momento que realmente tenemos es el presente. Al practicar el no aferrarse, podemos liberarnos de las cargas emocionales y mentales que nos impiden vivir con paz y claridad. Este principio también nos enseña a abrazar el cambio en lugar de resistirlo. Cuando entendemos que todo en la vida es temporal, aprendemos a ver el cambio como una oportunidad para el crecimiento. Dejar ir lo que ya no tiene valor no significa perder algo valioso, al contrario, significa hacer espacio para lo nuevo, para lo que está por venir, y para lo que realmente nos traerá paz y armonía. Al soltar, nos alineamos con el flujo natural de la vida y nos liberamos de las ataduras que nos impiden vivir con libertad. La práctica del no aferrarse no es un proceso que suceda de la noche a la mañana. Es un camino gradual que requiere conciencia y valentía. Pero al aplicar el principio de la impermanencia a nuestra vida cotidiana, comenzamos a experimentar una profunda liberación, una liberación de todo lo que ya no tiene propósito y que solo nos está limitando. El no aferrarse, basado en el entendimiento de la impermanencia, nos permite vivir más ligeros, más libres, y más en paz con nosotros mismos y con el mundo. La mente humana tiene un poder inmenso. Es capaz de crear nuestras experiencias, de darle forma a nuestra realidad y de influir en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Sin embargo, muchas veces esa misma mente se convierte en nuestra prisión. Nuestros pensamientos y emociones, cuando no se gestionan correctamente, nos atan al sufrimiento y nos impiden alcanzar la paz interior. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos, la tendencia a identificarnos con nuestros pensamientos y emociones, y a aferrarnos a ellos como si fueran parte de nuestra identidad. Cuando pensamos de manera constante en el pasado, reviviendo errores, traumas o situaciones dolorosas, nos mantenemos atrapados en esa experiencia. Nos aferramos a pensamientos que ya no sirven, que solo traen dolor y estrés. De manera similar, cuando nuestras emociones no son comprendidas ni liberadas, estas se convierten en cargas que arrastramos día tras día. Sentimientos de ira, miedo, resentimiento o tristeza, cuando no se procesan adecuadamente, se convierten en cicatrices invisibles que afectan nuestra salud mental y emocional. Nos definimos por esos pensamientos y emociones, como si fueran lo único que somos, cuando en realidad, son solo experiencias temporales que pasan por nuestra mente. El budismo nos ofrece una poderosa herramienta para liberarnos de esta trampa mental, la meditación. La práctica de la meditación nos ayuda a tomar distancia de nuestros pensamientos y emociones, a observarlos sin identificarnos con ellos. A través de la meditación, podemos aprender a ver los pensamientos como lo que realmente son, simplemente pensamientos, transitorios y pasajeros. No son nuestra identidad, ni nuestra realidad. Son solo olas que surgen y se desvanecen en el océano de la mente. Cuando comenzamos a practicar la meditación, aprendemos a no aferrarnos a esas olas, sino a dejarlas ir, permitiendo que pasen sin que nos arrastren. El poder de la mente, cuando es bien gestionado, puede ser una fuente de libertad y paz. La meditación budista nos enseña a cultivar una mente alerta y consciente, capaz de observar sin apego y sin juicio. A través de la concentración y la atención plena,
podemos aprender a soltar los pensamientos y las emociones que nos atan, y a vivir más plenamente en el presente. Este acto de dejar ir no significa reprimir nuestras emociones o ignorar nuestros pensamientos, sino más bien reconocerlos y permitir que se disuelvan naturalmente sin que les demos más poder del que merecen. La meditación también nos enseña a desarrollar una profunda compasión por nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a pensamientos o emociones difíciles, en lugar de luchar contra ellos o rechazarlos, aprendemos a aceptarlos con amabilidad y comprensión. Esta aceptación es liberadora, porque nos permite dejar ir el sufrimiento relacionado con el rechazo de nuestros propios pensamientos y emociones. En lugar de resistirnos a lo que sentimos, aprendemos a estar en paz con ello, sabiendo que es solo una parte temporal de nuestra experiencia. Además, la práctica de la meditación nos ayuda a cambiar nuestra relación con la mente. En lugar de ser arrastrados por los pensamientos y emociones, nos convertimos en observadores conscientes de ellos. Esto nos da un poder increíble para liberarnos de los patrones mentales destructivos que nos mantienen atados al sufrimiento. A través de la meditación, podemos ver con claridad las distorsiones mentales que nos atan, y poco a poco, comenzar a dejarlas ir. Este proceso de liberación es gradual, pero poderoso. A medida que soltamos el apego a nuestros pensamientos y emociones, la mente se calma y se vuelve más clara. La paz interior comienza a florecer. Dejar ir no es un acto de resignación o debilidad. Es un acto de valentía y libertad. Requiere de nosotros el coraje de soltar lo conocido, de soltar las viejas historias y creencias que nos han definido durante tanto tiempo. Pero al hacerlo, nos liberamos de las cadenas que nos mantienen atrapados en el sufrimiento y nos abrimos a una vida de mayor paz y serenidad. La meditación budista es la puerta hacia esa libertad, un camino hacia la transformación de nuestra mente y nuestra vida. A medida que practicamos dejar ir, comenzamos a descubrir que somos más que nuestros pensamientos y emociones. Somos seres capaces de experimentar la paz profunda y la verdadera libertad que surge al soltar todo lo que ya no nos sirve. El desapego, tal como lo enseñan las enseñanzas budistas, es una de las claves fundamentales para alcanzar la paz interior. Sin embargo, muchas veces el concepto de desapego se malinterpreta. El desapego no significa renunciar a las cosas, personas o experiencias que forman parte de nuestra vida. No se trata de vivir en la carencia o de eliminar todo lo que nos rodea. En realidad, el desapego es una liberación de la identificación con lo que tenemos, de la dependencia emocional que desarrollamos con los objetos, las personas o las circunstancias de nuestra vida. Es un proceso de soltar el control y las expectativas que generamos hacia ellos, para poder vivir en un estado de aceptación y paz. En el fondo, la razón por la que sufrimos es porque nos identificamos excesivamente con lo que nos rodea. Nos vinculamos profundamente a nuestras posesiones, a las relaciones, al éxito, al reconocimiento, como si fueran parte de nuestra identidad. El problema surge cuando estas cosas, en lugar de ser herramientas que nos acompañan en la vida, pasan a ser lo que nos define. Nos convertimos en lo que tenemos, en lo que somos capaces de conseguir, en las relaciones que poseemos o en las circunstancias que enfrentamos. Nos olvidamos de que nuestra verdadera esencia no está en lo externo, sino en nuestra naturaleza interior. Cuando nos aferramos a personas, objetos o situaciones, creamos una falsa sensación de seguridad. Pensamos que si perdemos algo, perderemos una parte de nosotros mismos. De este modo, el miedo al cambio y a la pérdida se convierte en una constante en nuestra vida. Pero el desapego nos enseña que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo las percibimos y de cómo nos relacionamos con ellas. La paz interior no se encuentra en aferrarnos a lo que tenemos, sino en comprender que todo en la vida es transitorio. Nada es eterno, ni las relaciones ni las posesiones ni siquiera las situaciones. Todo en el universo está en constante flujo y transformación. Al practicar el desapego, comenzamos a liberarnos de las expectativas y del control que solemos intentar ejercer sobre las cosas y personas a nuestro alrededor. No significa que dejemos de valorar lo que tenemos o de disfrutar de las experiencias que la vida nos ofrece, sino que aprendemos a vivir sin depender de ellas para nuestra felicidad. El desapego nos invita a vivir en el presente, a disfrutar de lo que tenemos sin miedo a perderlo. Nos permite aceptar lo que es, sin necesidad de aferrarnos a lo que fue o de obsesionarnos por lo que será.
Este proceso de liberación de la identificación es liberador. Nos permite ver las cosas y las personas por lo que realmente son, sin los filtros de nuestras expectativas y deseos. Nos ayuda a ser más flexibles y a aceptar los cambios que la vida trae consigo. Practicar el desapego no es un acto de renuncia, sino un acto de sabiduría, que nos permite vivir con mayor ligereza, sin el peso emocional de las expectativas. Nos libera de la ansiedad, del miedo y del sufrimiento innecesario que surge cuando nos aferramos a lo que es efímero. Cuando entendemos que no somos lo que poseemos, ni lo que logramos, ni las personas con las que nos rodeamos, comenzamos a experimentar una mayor paz interior. La paz no depende de los factores externos, sino de nuestra capacidad para soltar la identificación con ellos y aceptar lo que viene, lo que va, y lo que se transforma. El desapego nos permite vivir con una mente más clara, sin los nudos emocionales que creamos cuando nos aferramos a algo. Nos da la libertad de vivir con amor y gratitud sin ser esclavos de lo que creemos necesitar para ser felices. En resumen, el desapego es la clave para alcanzar la paz interior porque nos enseña a soltar el control y la necesidad de aferrarnos a lo que es transitorio. Al liberar nuestra mente de estas ataduras, encontramos una mayor conexión con nuestra esencia y una mayor capacidad para aceptar la impermanencia de la vida. Aprendemos que no necesitamos poseer, controlar o identificar nuestra felicidad con lo externo, sino que la verdadera paz proviene de estar en armonía con lo que somos, independientemente de lo que tengamos. El desapego, lejos de ser una renuncia, es un camino hacia la libertad, un camino hacia la paz. El perdón y la compasión son dos de las prácticas más poderosas y transformadoras que nos ofrece el budismo. Aunque muchas veces se entienden como virtudes que debemos practicar hacia los demás, el verdadero cambio comienza cuando aplicamos el perdón y la compasión hacia nosotros mismos. Vivir atrapados en el resentimiento, el odio o la culpa no solo nos mantiene atados a experiencias pasadas, sino que nos impide avanzar hacia una vida más plena y serena. En este contexto, el perdón no es solo una acción dirigida hacia aquellos que nos han hecho daño, sino una liberación de los pensamientos y emociones que nos mantienen prisioneros de lo que ya no sirve. La compasión, por su parte, es la capacidad de ver el sufrimiento de los demás con un corazón abierto, pero también implica una profunda compasión por nosotros mismos, aceptando nuestras imperfecciones y aprendiendo a perdonarnos. El primer paso para soltar lo que no nos sirve es entender que el perdón es un proceso de liberación personal. Muchas veces nos aferramos al dolor que otros nos causaron, creyendo que de alguna manera eso nos da control sobre la situación. Sin embargo, el único daño que sufrimos realmente es el que perpetuamos en nuestras mentes al aferrarnos a esos recuerdos dolorosos. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez los momentos que nos hicieron sufrir. Este ciclo de rencor no solo nos afecta emocionalmente, sino que también puede tener efectos devastadores en nuestra salud física, ya que el estrés, la ansiedad y la ira crónica son productos de una mente que no ha aprendido a soltar. Perdonar, entonces, no es un acto de debilidad ni de aprobación de las malas acciones de otros, sino un acto de valentía y sabiduría que nos permite liberarnos de esa carga emocional. El perdón no significa olvidar lo sucedido ni justificar el comportamiento que nos hirió. Significa liberarnos de la energía negativa que esos recuerdos y emociones nos producen. Cuando perdonamos, estamos diciendo que ya no permitiremos que lo que nos hicieron defina nuestro presente ni nuestro futuro. En lugar de vivir bajo el peso de un pasado que ya no podemos cambiar, elegimos vivir en el aquí y ahora, liberados de la carga del resentimiento. Este acto de soltar nos permite abrir nuestro corazón a la paz y la serenidad, ya que el perdón rompe el ciclo de sufrimiento que se alimenta de la venganza, la rabia o el deseo de hacer justicia. Al perdonar, nos devolvemos a nosotros mismos la libertad que necesitamos para seguir adelante. La compasión juega un papel fundamental en este proceso de liberación. En el budismo, la compasión no es solo una emoción o un sentimiento de lástima, sino una comprensión profunda del sufrimiento humano y un deseo genuino de aliviarlo. Ser compasivos no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, significa reconocer nuestras propias imperfecciones, nuestras limitaciones y nuestras heridas. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores y todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas. La compasión nos invita a abrazar nuestra humanidad, a entender que no somos perfectos y que está bien no serlo. Al practicar la compasión hacia nosotros mismos,
dejamos de juzgarnos y de castigarnos por nuestras fallas. Aceptamos lo que somos, con nuestras luces y sombras, y nos tratamos con la misma amabilidad que le ofreceríamos a un ser querido en un momento de dificultad. Este acto de compasión hacia nosotros mismos es clave para soltar lo que ya no nos sirve. Si seguimos cargando con la culpa, la vergüenza o el autorreproche, nos estamos negando la oportunidad de sanar y de crecer. La compasión nos ayuda a ver que, aunque hayamos cometido errores en el pasado, esos errores no definen nuestra identidad ni nuestro valor como personas. Nos permite aprender de ellos, crecer a partir de ellos y, lo más importante, perdonarnos a nosotros mismos. Solo cuando nos perdonamos y nos tratamos con compasión podemos empezar a soltar el peso emocional que llevamos dentro y abrirnos a una vida más ligera y plena. Por otro lado, la compasión hacia los demás es igualmente esencial. A menudo, cuando nos aferramos a resentimientos o rencores hacia otras personas, nos estamos atando a ellos emocionalmente, permitiendo que sus acciones del pasado sigan influenciando nuestra vida presente. El acto de practicar la compasión hacia los demás implica reconocer su humanidad, entender que, al igual que nosotros, ellos también sufren, cometen errores y están en su propio proceso de aprendizaje. Al ver a los demás con compasión, dejamos de juzgar y de esperar que se comporten de una manera que cumpla con nuestras expectativas. Este cambio de perspectiva nos permite liberarnos del deseo de venganza y de las emociones negativas que nos atan a ellos. El perdón y la compasión, entonces, son herramientas profundamente transformadoras que nos permiten soltar lo que no nos sirve. Al perdonar, dejamos atrás las cadenas del pasado y nos liberamos del sufrimiento innecesario. Al practicar la compasión, nos tratamos con amabilidad y nos permitimos sanar. El perdón y la compasión nos conducen a un estado de paz interior, en el que ya no estamos esclavizados por el sufrimiento que otros nos causaron ni por el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos. A través de estas prácticas, encontramos la libertad de vivir plenamente, con el corazón abierto y la mente en paz, liberados de las cargas emocionales que nos impedían avanzar. La gratitud es una de las prácticas más poderosas que nos ofrece el budismo, y su impacto en nuestras vidas va más allá de lo que solemos pensar. En el contexto de la sabiduría budista, la gratitud no solo se ve como una emoción o una actitud que debemos adoptar ocasionalmente, sino como un principio fundamental que nos ayuda a alinearnos con la abundancia y la paz interior. Cuando practicamos la gratitud de manera constante, nuestra mente y nuestro corazón se abren a la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Al mismo tiempo, la gratitud nos permite liberarnos de lo innecesario, de esos pensamientos y emociones que nos mantienen atrapados en el sufrimiento y en la escasez. Una de las enseñanzas clave del budismo es que nuestra mente tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado o en lo que creemos que necesitamos para ser felices. Esta mentalidad de escasez nos hace vivir constantemente en la carencia, buscando fuera de nosotros mismos aquello que creemos que nos traerá paz, satisfacción o felicidad. Sin embargo, el budismo nos enseña que el verdadero camino hacia la abundancia comienza con un cambio radical en nuestra forma de ver el mundo, y la gratitud es la herramienta que nos permite hacer este cambio. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a poner nuestra atención en las bendiciones que ya están presentes en nuestra vida, desde lo más simple hasta lo más complejo. Nos enseña a valorar lo que poseemos y a reconocer las oportunidades y los regalos que la vida nos ofrece todos los días. Cuando practicamos la gratitud, nuestra mente se libera de la necesidad constante de más. En lugar de estar en una búsqueda interminable de cosas materiales o experiencias que creemos que nos completarán, aprendemos a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos. Esto nos permite soltar el deseo insaciable que solo genera ansiedad y frustración. Al centrarnos en lo que somos y lo que tenemos en este momento, comenzamos a darnos cuenta de que no necesitamos nada fuera de nosotros para sentirnos completos. Esta comprensión es liberadora, porque nos permite vivir en el presente, disfrutar de lo que ya está aquí y dejar ir la ilusión de que debemos tener más para ser felices. En el budismo, la abundancia no se define por la cantidad de posesiones materiales que uno tiene, sino por la paz, la serenidad y la gratitud con las que vivimos nuestra vida. La verdadera abundancia se encuentra en la capacidad de valorar lo que somos y lo que tenemos, sin estar atados al deseo de más. Practicar la gratitud nos permite experimentar una abundancia que va más allá de lo material,
una abundancia que está relacionada con la riqueza interna, la paz mental, el amor, la compasión y la satisfacción con el momento presente. Esta riqueza interna no depende de factores externos, y cuando nos enfocamos en ella, atraemos naturalmente más de lo que realmente importa. El acto de ser agradecidos por lo que tenemos también nos libera del apego a lo que creemos que necesitamos. En lugar de estar constantemente buscando más, aprendemos a disfrutar del momento presente y a soltar la necesidad de controlarlo todo. Esta liberación nos da espacio para recibir más de lo que realmente aporta valor a nuestras vidas, ya que no estamos enfocados en lo superficial o en lo material. La gratitud, entonces, no solo cambia nuestra percepción de lo que tenemos, sino que también cambia nuestra disposición para recibir lo que realmente está alineado con nuestro bienestar y crecimiento personal. Al practicar la gratitud, nos volvemos más conscientes de la abundancia que ya está presente en nuestra vida. Comenzamos a ver que la abundancia no está solo en las grandes cosas o en los logros materiales, sino en los momentos cotidianos que a menudo pasamos por alto, una conversación significativa, una sonrisa, una comida deliciosa, la belleza de la naturaleza, la salud que tenemos, el amor de los demás. Todo esto forma parte de la abundancia que el budismo nos enseña a valorar. La gratitud nos invita a ser conscientes de estas bendiciones y a vivir con un corazón abierto, dispuesto a recibir y a dar. Además, la gratitud nos ayuda a liberarnos de lo innecesario. Cuando nos enfocamos en lo que realmente importa, empezamos a soltar todo aquello que ya no tiene valor en nuestras vidas. Las cosas, las personas y las situaciones que antes pensábamos que eran esenciales para nuestra felicidad, empiezan a perder su poder sobre nosotros. La gratitud nos enseña a discernir entre lo que realmente contribuye a nuestro bienestar y lo que es solo una distracción o un peso emocional que nos mantiene atrapados en la insatisfacción. Al liberarnos de lo innecesario, creamos espacio para que lo que es verdaderamente valioso pueda entrar en nuestras vidas. El budismo también nos enseña que la gratitud es una forma de reconocer la interconexión de todas las cosas. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es el resultado de innumerables factores y causas que se han entrelazado en el tejido de la vida. La gratitud nos invita a reconocer que no estamos solos en este viaje, que somos parte de un todo más grande, y que todo lo que tenemos es un regalo de esa interconexión. Al comprender esto, nuestra gratitud se expande más allá de nosotros mismos, hacia los demás y hacia el universo en su conjunto. En resumen, practicar la gratitud no solo nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, sino que también nos permite liberar nuestra mente y nuestro corazón de lo innecesario. La gratitud nos lleva a una vida de abundancia verdadera, una abundancia que no se mide en posesiones, sino en paz interior, satisfacción y amor. Al aprender a ser agradecidos por lo que ya tenemos, cambiamos nuestra forma de ver el mundo y nos alineamos con las bendiciones que la vida nos ofrece. La gratitud nos libera del sufrimiento, nos conecta con lo esencial y nos abre a una vida de abundancia y plenitud. La limpieza espiritual es un concepto fundamental dentro del camino budista. No solo se trata de un acto físico de limpiar el espacio que nos rodea, sino de un proceso profundo y transformador que abarca nuestra mente, nuestras emociones y nuestra relación con el mundo. En el budismo, todo tiene una conexión intrínseca, y la limpieza espiritual implica liberar nuestro ser de todo aquello que ya no nos sirve, que nos ata al sufrimiento y que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. El camino del Buda nos invita a reconocer que nuestras mentes, al igual que nuestros hogares, pueden acumular suciedad, desorden y energías estancadas que nublan nuestra claridad y serenidad. Así como limpiamos nuestro entorno físico para crear un espacio limpio y ordenado, de igual manera debemos limpiar nuestras mentes de pensamientos y emociones tóxicas que nos impiden vivir en armonía. Este proceso de limpieza es esencial para alcanzar la paz interior y la sabiduría que el budismo nos enseña a cultivar. En primer lugar, la limpieza espiritual comienza con la purificación de nuestra mente. La mente humana tiende a llenarse de pensamientos dispersos, ansiedades, deseos insatisfechos, rencores y juicios, todos los cuales nublan nuestra capacidad de ver las cosas con claridad. Según las enseñanzas budistas, estos pensamientos y emociones no solo son la raíz del sufrimiento, sino que también son los obstáculos que nos alejan de la iluminación. Por lo tanto, limpiar nuestra mente significa observar y liberar estos pensamientos que nos atan al pasado, a las expectativas, al miedo y a los deseos insatisfechos. La meditación es una herramienta poderosa en este proceso.
Al practicar la meditación, nos entrenamos para observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, permitiendo que vengan y se vayan sin aferrarnos a ellos. A través de la meditación, comenzamos a crear espacio dentro de nuestra mente, liberándola de los pensamientos innecesarios y despertando a un estado de paz y claridad. La limpieza espiritual no solo se refiere a la mente, sino también al corazón. En el budismo, el corazón simboliza nuestras emociones, nuestra capacidad de amar, perdonar y ser compasivos. Las emociones negativas, como la ira, el odio, el rencor y la envidia, son como manchas en nuestro corazón que nos impiden experimentar el amor y la compasión de manera plena. Al igual que limpiamos nuestra mente, es esencial limpiar nuestro corazón de estas emociones destructivas. El perdón es una parte fundamental de este proceso. Cuando guardamos rencor o no perdonamos a los demás, nos aferramos a una carga pesada que nos impide avanzar en nuestro camino espiritual. El perdón no es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Al perdonar, liberamos el peso emocional que nos ata al pasado y abrimos espacio para la paz interior. El desapego también juega un papel clave en la limpieza espiritual. El budismo nos enseña que el sufrimiento nace del apego, aferrarnos a cosas, personas, lugares o incluso ideas que ya no nos benefician. El desapego no significa renunciar a todo o volverse indiferente, sino aprender a soltar aquello que ya no tiene valor en nuestras vidas. Cuando nos aferramos a lo que ya no nos sirve, creamos un bloqueo en nuestra energía, que impide que lo nuevo entre en nuestra vida. Al liberar el apego, podemos experimentar una mayor fluidez y libertad, permitiendo que la vida se desarrolle de manera natural sin forzar ni resistir. La limpieza espiritual también incluye el espacio físico que habitamos. En el budismo, se cree que el entorno en el que vivimos tiene un impacto directo en nuestro bienestar mental y emocional. Un espacio limpio, ordenado y armonioso contribuye a una mente tranquila y a una vida más equilibrada. De igual manera, si mantenemos nuestro espacio lleno de objetos que ya no nos sirven o que nos generan caos, esto refleja la confusión y el desorden interior. Al limpiar nuestro entorno físico, estamos simbolizando el proceso de limpiar nuestra mente y corazón. Es una forma tangible de liberar lo que no sirve y hacer espacio para lo que realmente aporta valor a nuestra vida. La limpieza del hogar y el entorno también se convierte en una forma de práctica espiritual, en la que cada acción, como ordenar o limpiar, se convierte en una meditación en movimiento, un acto de purificación que apoya nuestra transformación interior. A nivel energético, la limpieza espiritual también implica ser conscientes de las relaciones que mantenemos. Las personas con las que nos rodeamos pueden influir significativamente en nuestro bienestar. Si estamos en compañía de personas que no nos apoyan, que nos drenan emocionalmente o que perpetúan pensamientos y actitudes negativas, es importante hacer un esfuerzo por distanciarnos de esas energías. La sabiduría budista nos enseña a rodearnos de aquellos que nos inspiran, que nos apoyan en nuestro camino y que nos ayudan a mantener una mentalidad positiva y constructiva. De igual manera, debemos aprender a establecer límites saludables, protegiendo nuestra energía para no dejar que otros interfieran con nuestro proceso de limpieza interior. El camino del Buda, entonces, es un camino de limpieza continua. No es un proceso que se realiza una sola vez, sino que es un esfuerzo constante por mantener nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entorno libres de todo lo que nos distrae de nuestra paz y felicidad. Cada día es una oportunidad para limpiar lo que ya nos sirve, soltar lo que nos pesa y hacer espacio para lo nuevo. A través de esta práctica diaria de limpieza espiritual, podemos descubrir una mayor claridad, una mayor paz y una conexión más profunda con nuestro ser interior y con el mundo que nos rodea. La limpieza espiritual, en última instancia, es una herramienta para acercarnos a nuestra verdadera naturaleza, esa naturaleza que está llena de sabiduría, compasión y amor. Al limpiar lo que nos aleja de esa naturaleza, nos permitimos ser quienes realmente somos, sin las distracciones, el sufrimiento y los apegos que nos impiden vivir plenamente. El camino del Buda nos muestra que, al limpiar nuestro interior y nuestro entorno, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos al bienestar de los demás y del mundo en general. Así, la limpieza espiritual se convierte en una práctica transformadora que nos lleva a la paz, la libertad y la armonía. La verdadera transformación de la vida comienza cuando tomamos la decisión consciente de soltar todo lo que ya no nos sirve. Al liberarnos de los pensamientos,
emociones y objetos que nos atan al sufrimiento y la confusión, abrimos un espacio profundo dentro de nosotros mismos para la paz, la abundancia y el bienestar. El proceso de dejar ir no solo se trata de desprenderse de lo material, sino de liberar nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que nos limita. Cada vez que soltamos lo que nos pesa, damos un paso más hacia una vida plena, libre y llena de propósito. El budismo nos enseña que la verdadera libertad y paz interior solo se alcanzan cuando aprendemos a soltar lo que ya no aporta valor a nuestras vidas. Esta liberación nos permite vivir en el presente, con claridad y serenidad, sin el lastre de un pasado que ya no existe ni las preocupaciones por un futuro incierto. Es en este espacio vacío, limpio y libre, donde la abundancia puede fluir naturalmente hacia nosotros, ya que dejamos de aferrarnos a las limitaciones que nosotros mismos hemos creado. Al liberarnos de lo innecesario, no solo transformamos nuestra experiencia personal, sino que también creamos un impacto positivo en las personas que nos rodean. La paz que cultivamos en nuestro interior se refleja en nuestras relaciones, en nuestra manera de interactuar con el mundo y en nuestra capacidad para ser generosos, compasivos y amorosos con los demás. Soltar lo que nos sirve es un acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, un acto que permite que la vida se despliegue en su forma más plena. Si estás listo para comenzar tu propio viaje de liberación, te invito a dar el primer paso ahora. Comienza hoy mismo a soltar lo que ya no te sirve, ya sea en tu mente, en tu corazón o en tu entorno. Al hacerlo, estarás abriendo las puertas a una vida llena de paz, abundancia y bienestar. No dejes que nada te detenga. Suscríbete ahora para acompañarme en este camino de transformación y liberación, y juntos, aprenderemos a vivir con la sabiduría y la serenidad que el budismo nos ofrece. Es hora de liberar tu vida y vivir con libertad plena.